Hola nuevamente. En este video quiero explicar algo que como maestro siempre me ha inquietado mucho y sobre lo cual he venido trabajando hace ya unos buenos años. Todos ustedes y yo aprendimos a escribir, aprendimos a leer porque nuestras maestras, nuestros maestros en la escuela se tomaron el tiempo de explicarnos vocales, consonantes, combinaciones, sonidos. Nadie, absolutamente nadie, aprendió a escribir mamá sin que nuestros profesores nos explicaran las vocales, las consonantes, las combinaciones, cómo sonaba la M con la A, y aprendimos a escribir mamá, y de ahí en adelante construimos un proceso que para nuestro cerebro tuvo mucho sentido, se hizo agradable y desarrollamos un gusto. Pero con la matemática a veces no pasa lo mismo. Y yo venía notando eso hace muchísimo tiempo. Simplemente se llega a los estudiantes con unos conceptos, unos contenidos, unas cosas que para ellos no tienen mucho sentido y no se les ayuda a hilar un orden lógico en esos procesos. De allí me surge a mí esa pregunta: ¿cuál es la relación entre el lenguaje y la matemática? Y se olvidan de algo muy importante, que es enseñarle a los estudiantes, enseñarle a los niños que la matemática tiene un lenguaje propio. Y como es un lenguaje, tiene una estructura que merece ser explicada con paciencia, con tiempo, para que haya un proceso lógico. Para eso voy a utilizar estos ejemplos. En el caso del lenguaje como tal, existen las letras, las palabras, las oraciones, que más adelante se convierten en textos. Por dar unos ejemplos, las vocales A, E, I, O, U, algunas consonantes M, T, G, H, V, S. Con eso vamos a conformar consonantes y esas consonantes se convierten en palabras. Ese es el orden que nos muestran en la escuela. Como es un orden lógico, un sistema, nuestro cerebro lo entiende paso a paso, forma estructuras mentales más sólidas y, como mencioné en otro video, se fosilizan los conceptos de mejor manera. Pero ¿qué pasa con la matemática? Pues con la matemática hay una relación muy similar. Nosotros debemos empezar primero desde casa y en escuela. Papá, mamá y en la escuela. Este concepto va para todos. Hablemos con nombres propios, hablemos de dígitos. No es lo mismo un dígito que un número. Ah, pero hay números que están formados por un solo dígito. Interesante. Hablemos de conceptos, dígitos. Los dígitos, cuando se unen, forman números. Esos números hacen parte de unos sistemas que ya voy a mencionar, y esos sistemas tienen unas reglas y unos usos. Si manejamos ese proceso lineal y de forma sistemática, los estudiantes van aprendiendo poco a poco qué es lo que forma esa matemática y qué podemos hacer con eso. Por dar un ejemplo, aquí está el primer sistema numérico que uno enseña en la escuela o que se debe enseñar en la escuela, que es el sistema de los números naturales, que van desde el 0 hasta el 9. Ahora, con ese sistema de números, después de que se le explique a un estudiante qué es la unidad, qué pasa cuando hay elementos, qué pasa cuando hay 5 elementos y eso se llama número 5, qué pasa con los números que son pares y los que son impares, se empiezan a unir esos dígitos, en este caso el 2 y el 7, y forman el número 27. Ya a ese momento, el estudiante ha interiorizado qué pasa con esos números del 0 al 9, qué significan, y eso toma un tiempo, pero cuando se toma ese tiempo, realmente el aprendizaje se hace significativo. Cuando llegamos a este número 27, ya se debe hablar de un número de dos dígitos que tiene unidades y que tiene decenas, y por allí se va hilando todo lo demás que viene acerca del valor posicional y de la composición de los números. Ahora, después vamos a hablar que esos números hacen parte de unos sistemas numéricos que están en nuestra vida alrededor. Sistema de números enteros, sistema de números decimales, racionales, irracionales, en fin, todos los sistemas que van a llegar. Y así el estudiante desde muy pequeño aprende a identificar cada una de esas estructuras dentro del lenguaje matemático, y cuando llega a los sistemas numéricos entiende cuándo y cómo debe usar cada uno de esos sistemas.
¿Por qué no usamos siempre los decimales cuando podemos usar un número entero, por ejemplo? ¿Qué pasa en medio de esos dos números enteros? Están los decimales. ¿Cuándo se usan esos decimales y por qué? Y todo eso hace parte del proceso que ya les mencioné. Finalmente, las relaciones son muy simples. Estos dígitos que están aquí en el lenguaje se transfieren a lo que son las letras. Y estos números que están formados por dígitos se transfieren a lo que en el lenguaje es palabras. Y estos sistemas numéricos es lo que se transfiere en el lenguaje a los textos. Muy simple tomarnos el tiempo de hacerle ver a los estudiantes que la matemática no es ese coco, eso que simplemente nos entregan para saber si entendemos o no, que muchas veces no entendemos, sino que hay una estructura. Cuando las cosas tienen estructura, créanme, hasta para los niños, cuando se están creando esos hábitos, que es algo de lo que me gustaría hablar después, cuando se crean esos hábitos de entender las estructuras de las cosas, se construye mucho más fácil un conocimiento significativo. Durante mucho tiempo yo tuve la inquietud o una de las fortalezas en mi trabajo como profesor de matemáticas fue el llevar el conocimiento matemático al trabajo con problemas matemáticos. Un problema matemático es una situación de nuestra vida cotidiana y hay que hacérselo ver hacia un estudiante. Son las cosas. Ir a la cafetería del colegio, eso es un problema matemático. Tengo un dinero y voy a comprar unas cosas y necesito saber si mi dinero me alcanza y necesito saber si me van a devolver y me va a quedar dinero para las otras cosas que quiero. Eso es un problema matemático, hay que hacerlos reales. Eso requiere del uso del lenguaje, de la comprensión lectora. Tuve la oportunidad de trabajar como profesor de segunda lengua, enseñando lenguaje y enseñando matemática en un sistema en otro país, y eso me enriqueció y me llenó de una cantidad de herramientas para esto, para entender el lenguaje matemático y cómo se funciona con la enseñanza de la lengua. Así que les dejo esto para que lo analicen, para que lo miren. Ya saben que si les gusta mi contenido, por favor le dan like, se suscriben a mi canal y espero que lo disfruten mucho. Adiós.